Bueno, buenas tardes, presidente. Me sumo al saludo a el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que nos colaboraron en la tarea en Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Sin duda que sin su concurso y sin su apoyo esos días no hubiéramos llegado a estudiar en profundidad este proyecto y no hubiéramos de alguna manera concluido con el estudio de todos los aditivos, sustitutivos y artículos que compusieron el mensaje original del Poder Ejecutivo y con las modificaciones que luego se fueron discutiendo y que se terminaron de votar la semana pasada. Quisiera comenzar diciendo y hacer un reconocimiento a la última intervención del diputado Posada, porque realmente creo que fue un mensaje equilibrado donde se reconocieron un montón de aspectos en materia de política económica, en materia de política social, en materia de política macroeconómica. Algunas cosas podremos estar de acuerdo, otras no, pero creo que le da un baño de realidad a este debate, muy necesario, sobre todo para situar el momento en el que estamos, en el momento que estamos discutiendo esta rendición de cuentas, en el momento que está del gobierno en cuanto a lo que hizo en el 2021 y en cuanto a lo que proyecta para los últimos 2 años de su periodo, que nos colocan algunos elementos sobre los cuales comenzar a intercambiar y a discutir, sobre todo para buscar el beneficio de nuestra población y el impacto positivo de las políticas que aquí se discutan y que aquí se puedan llegar a implementar y a votar. En ese sentido, el diputado Posada se preguntaba por qué en el informe en minoría del Frente Amplio no se reconocía el impacto enorme de la crisis social y laboral, así lo mencionó, de la pandemia del COVID durante el 2020 y en el 2021. Y yo, sin pretender responder ninguna pregunta que no fue dirigida personalmente a nuestra bancada o a mí en particular, quisiera retomar ese punto, porque en definitiva quien debe decidirse si la pandemia afectó desde el punto de vista absolutamente negativo o en algunas partes, en algunos puntos positivos para la vida del país, es el propio gobierno y la propia coalición. Nosotros hemos escuchado infinidad de veces que sin duda la pandemia nos afectó desde el punto de vista de la política económica, con la emergencia sanitaria y el detenimiento de los motores de la economía, el impacto en el turismo, el impacto en el gasto sanitario que hubo que asumir. Ahora, otras áreas de política pública absolutamente central en la vida de nuestro país, cuando nosotros le remarcábamos el impacto de la pandemia para de alguna manera tener un mensaje más equilibrado, para tener un diagnóstico más cercano a la realidad, parece que la pandemia no hubiera pasado por aquí. Y en definitiva, nosotros, como bancada del Frente Amplio, cuando planteamos nuestro informe en minoría con respecto a este proyecto de rendición de cuentas, lo que hacemos es un balance general de lo que fue el 2021 en 2 momentos muy diferenciados, porque una cosa fue el primer semestre del 21 y otra cosa es el segundo semestre del año pasado. Y aparte, lo que también mencionó el diputado Posada, que no lo escuchamos antes por ningún otro legislador del oficialismo en la jornada de hoy, es que se pudo transitar lo peor de la pandemia desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la contención social, desde el punto de vista de la contención educativa, gracias a institucionalidades fuertes que habían sido creadas a lo largo de los gobiernos del Frente Amplio y a lo largo de muchos años de maduración y de diálogo político que nos permitieron afrontar una crisis global que no tuvo precedentes y que no ha tenido precedentes hasta ahora de la mejor manera posible para minimizar en algunos casos muy importantes y frágiles de nuestra sociedad de la mejor manera o de la mejor manera posible. Entonces, el primero que se tiene que poner de acuerdo consigo mismo es el relato del gobierno con respecto a si la pandemia lo impactó de manera negativa o si en algunos casos lo impactó de manera positiva. Me voy a referir de la política de seguridad sin duda más al final, pero ese es un elemento que nosotros queremos remarcar porque sin tener un sistema nacional integrado de salud, sin tener un plan Ceibal, sin tener un sistema de cobro por tarjeta, sin tener algún tipo de trabajo a distancia con una institucionalidad mínima que pudiera contener esa necesidad y ese desafío, sin todo eso seguramente los impactos hubieran sido muchísimo más negativos para nuestro país
de lo que terminó siendo el 2020 y el 2021. Esta rendición de cuentas en ese sentido habla de lo que fue el 2021, nos trae algunos números que hay que analizar y además nos vuelca un escenario de cómo va a ser el 2023 y el 2024 que nosotros estamos prestando mucha atención. Para empezar, el 2021 tiene un impacto, sobre todo a nivel de los salarios de los trabajadores privados, de los cuentapropistas, de los sectores vinculados al turismo, a la gastronomía, a los sectores más vinculados a la cultura y sobre todo una pérdida salarial que ya fue descrita y analizada por mis compañeros de bancada en términos de salario, de ingreso de los hogares, de jubilaciones y de pensiones, que con suerte, esto estamos haciendo énfasis en la expresión, con suerte para el 2024, para fines del 2024 se podrá dar una recuperación en términos de lo que plantea el gobierno, de todo lo que se fue perdiendo durante los 4 años anteriores. Y en este sentido, presidente, nosotros tenemos que ponernos muy cautos porque uno de los grandes números que trae esta rendición de cuentas es la modificación de los parámetros de la inflación. La inflación es el número negro de este gobierno, porque la viene corriendo de atrás, particularmente el Banco Central, pero todo el equipo económico hace más de 1 año y medio y no logran colocar el impacto del aumento sostenido de los precios y particularmente de la canasta alimentaria por encima del IPC, no lo ha logrado colocar ni en sus rangos ni en sus proyecciones. Y en este proyecto de rendición de cuentas lo que se hace es un sinceramiento. Casi 2 puntos más de inflación para el 2022, más de 2 puntos para el 2023 y 2 puntos más de inflación para el 2024. Entonces, cuando nosotros escuchamos que el gobierno aspira a llegar a la recuperación salarial para el fin del periodo, todo depende de la inflación, presidente. Si la inflación se dispara mucho más del 10%, que es más o menos lo que estaríamos teniendo a fin de este año, y bueno, de repente podemos algunos sectores empatar desde el punto de vista de su salario el incremento de los precios. Ahora, si como sigue la cosa, este equipo económico y particularmente el Banco Central sigue corriendo atrás la política inflacionaria y bueno, en muchos sectores de trabajadores de nuestro país y particularmente aquellos que están directamente atados a su ingreso salarial, jubilaciones y pensiones, no van a tener una recuperación de su poder de compra al fin del periodo. Porque hoy, reitero, presidente, la inflación es una caja negra para este gobierno que no logra ponerle desde la política monetaria, desde la política de desestímulo, particularmente el aumento de las tasas de interés del dinero, otro tipo de políticas de control, sobre todo para que no impacte tanto los sectores de bajos ingresos, de control de precios en los alimentos de primera necesidad. No hay hasta ahora una sola medida que haya logrado dar resultado de contener el incremento del IPC. Entonces, nosotros le preguntamos esto al equipo económico, se pasaron la pelota entre ellos, le preguntamos quién había sido demasiado optimista al fijarse esas reglas, esas proyecciones, esas pautas de inflación, no nos respondieron. No nos respondieron tampoco cuál es el horizonte, salvo la letra nuda que dice ahí en el proyecto de un incremento de más de 2 puntos para el 23 y 2 puntos para el 24 en cuanto al incremento de los precios y si eso llega a darse así, estaríamos dentro del rango meta, por debajo del 6% de inflación en el 2024 y gracias a eso estaríamos algunos sectores empatando el poder de compra que han perdido en los últimos 4 años. Es muy difícil que todas estas variables se den porque aparte la inflación es exportada, viene de afuera, importada, ¿no? Viene por la situación de los precios de los commodities, de los precios impactados por la guerra en Europa, por el aumento del precio del petróleo. Ahora, en el 2020, cuando cerramos casi con un 10% de inflación, no había una puja global de los precios como la que sí se constata en el 21 y en el correr del 22. Entonces, hay zonas de mucha incertidumbre en la fijación de las proyecciones del precio, que es el impuesto que pagan los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Porque tienen un ingreso fijo, porque tienen un salario que no ha crecido y que tiene un salario que corre más despacito que lo que corren los precios y que año a año, mes a mes, vienen perdiendo poder de compra de sus ingresos. Y eso lo reflejan las estadísticas oficiales, caída del consumo,
caída en el ingreso de los hogares, caída de la venta del comercio minorista, lo que le está pasando al comercio minorista en el litoral con Argentina, en la zona fronteriza, porque hay un descalce de precios enorme con Argentina y Brasil, sin duda que es un impacto aún peor, que nosotros muchas veces de aquí de la zona metropolitana no lo vemos. Entonces, el principal nudo de macroeconomía que este gobierno no ha logrado desatar es la evolución inflacionaria que este país ha tenido. Entonces, todo muy bien con los acuerdos salariales firmados, todo muy bien con el compromiso de recuperar salario al 2025. Ahora, si no se controla la inflación, no va a haber ninguna recuperación salarial posible, sobre todo para los sectores más golpeados por efecto de la crisis laboral y de la pandemia. Nosotros, presidente, también colocamos como un gran número el incremento, se hacía mención más temprano, de casi un punto más de crecimiento para este año, que mantiene la creación de puestos de trabajo, porque los 40.000 puestos de trabajo que se iban a crear era con la anterior proyección de crecimiento, ahora vamos a aumentar casi un punto más con los mismos 40.000 puestos de trabajo. Entonces, la pauta de recuperación, por eso yo hablaba de 2 semestres bien diferenciados en el 2021, un primer semestre impactado por la pandemia, un segundo semestre con claras señales de recuperación, lo que nos deja es la imagen que tiene este gobierno en materia de desempeño económico. Unos sectores le está yendo muy bien y a la mayoría de la población, sectores que dependen de su ingreso salarial, de su jubilación y de su pensión, todavía la están corriendo muy de atrás. Y eso es desigualdad pura y dura. Lo que está generando esta política económica es que algunos sectores están yendo muy acelerados y los apoyos que deberían darse para que sectores económicos y socialmente vulnerables fueran acompasando ese crecimiento y que ese derrame de una manera hipotética llegara a concretarse para beneficiar y aumentar un poquito el nivel de vida y el nivel de los salarios y el nivel del poder de compra de los ingresos de los hogares, está todavía muy retrasado. Tenemos perfectamente un rebote en 2 líneas. A un sector le está yendo por las nubes y a otro sector todavía no alcanza el nivel anterior a la pandemia. Eso es incremento de la desigualdad, incremento de tensiones para el conjunto de los próximos 5 o 6 años que vamos a tener que, como decía el propio diputado Posada, generar algún tipo de consensos, sobre todo en materia de abatir la pobreza infantil, que llega a 1 de cada 5 de los gurises que nacen en nuestro país, con compromisos serios, con compromisos de largo plazo, sin política de baja calidad, para tratar de revertir en un periodo de 5 o 10 años ese recrudecimiento de la pobreza en los niños de nuestro país. En el otro sector, por eso yo hacía mención sobre todo a que se tienen que poner de acuerdo si la pandemia los afectó o los benefició, que este gobierno nos presenta números muy halagüeños y muy positivos del 2021, es la seguridad pública. Yo acá quiero dejar bien claro, presidente, que nosotros en todo momento usamos los mismos datos que utiliza el señor ministro del Interior, este gobierno, con relación al observatorio del Ministerio del Interior, que es el mismo que genera los datos públicos en materia de delitos, y ahí nos vemos en esa fotografía de que todos los delitos bajaron en el 2021. Nosotros ya le hemos dicho que una cosa fue el primer semestre, donde hubo por incremento de la baja movilidad, por impacto sobre todo en sectores muy importantes de la movilidad de los trabajadores y de las personas en nuestro país, una reducción en los hurtos, una reducción en las rapiñas. Ahora, el segundo semestre, y eso se confirma en el primer semestre del 2022, hay un incremento de los homicidios, hay un incremento de los hurtos y hay un incremento de las rapiñas en muchos departamentos de nuestro país. Yo el otro día hacía mención en mis redes acerca de un pedido de informes que el Ministerio del Interior me respondió acerca de los delitos sexuales en el 2021. Ahí no hubo ni efecto de pandemia ni efecto de cuarentena. Las violaciones y los abusos sexuales en el 2021 aumentaron, presidente. Como no entra en la plaquita que mostró el ministro del Interior cuando en julio, primeros días de julio, mostró los resultados del primer semestre, no se esconde este dato que no se muestra, que los delitos de índole sexual en el 2021 se incrementaron en nuestro país. Y que los homicidios en el 2021, si se comparan con el 2019, con el 2020 se redujeron, pero que en el segundo semestre del 2021 tuvimos un incremento notorio de las muertes violentas
y que si se puede hablar de una baja de homicidios es a costa de un aumento muy llamativo de las muertes dudosas. Nosotros le preguntamos al ministro del Interior si no creía conveniente aplicar el concepto de emergencia en materia de violencia y seguridad pública, particularmente por las muertes violentas que se habían generado en el 2021, en el segundo semestre y en el primer semestre de este año, 2022, porque era una propia propuesta que traía contenido en su punto 6 el compromiso del país, y se nos respondió que no era necesario, que había que darle tiempo a la política de seguridad pública que se estaba implementando para que los niveles volvieran a bajar a los niveles del primer semestre del 2021. Ahora, la dotación presupuestal para la seguridad y la convivencia que hace este proyecto de rendición de cuentas solamente reconoce un incremento del presupuesto público para el salario de la policía, y nos parece que está bien que los salarios de los trabajadores policiales se vea reconocido en su pérdida salarial y que se recupere de una manera prioritaria, porque son aquellos que de alguna manera previenen y reprimen el delito y la inseguridad pública. Ahora, el sistema de seguridad pública de un país no solamente descansa en los recursos salariales o en los recursos del Ministerio del Interior. Y ahí nos llama la atención, presidente, y se lo hicimos saber también al ministro del Interior, que esta rendición de cuentas no le reconoce un solo peso de incremento para el Poder Judicial, y ahí en el Poder Judicial está la plata que debería ir a auxiliar a la Defensoría Pública, que está absolutamente desbordada y que es la que se da cuenta de la defensa en el sistema de justicia de miles de personas pobres que no tienen capacidad de pagarle a un abogado, denuncias de violencia doméstica, denuncias de violencia sexual, denuncias de violencia intrafamiliar, que son las que atienden preferentemente los defensores públicos. Como están metidos adentro de un presupuesto del Poder Judicial que no recibe en esta rendición de cuentas un solo peso de incremento, seguirá teniendo una crisis de atención y una falta de recursos para dar cuenta de problemas de seguridad que impactan en colectivos y en parte de nuestra sociedad que requieren de esta Defensoría Pública para hacer valer sus derechos en el sistema de justicia. Y lo vimos también que en este Poder Judicial no se recibe nada de lo que el Poder Judicial solicita al Poder Ejecutivo en su mensaje con motivo de la rendición de cuentas, la plata que pide para el 2023 en el entorno de 26 millones de dólares, la plata que pide para el año 2024 en el entorno de 45 millones de dólares, de los cuales un porcentaje muy importante de esos 45 millones de dólares para el 24 estaban destinados a fortalecer las líneas de trabajo del Poder Judicial en materia de la ley de violencia basada en género. Entonces, para esa parte de la seguridad pública, para esa parte de la convivencia, para esa parte de sentirnos más seguros como sociedad, esta rendición de cuentas no le reconoce absolutamente nada de incremento, y las cosas que vienen sucediendo, que vienen siendo alertadas por los operadores de justicia, no se van a ver reflejadas en un incremento y en una mejora de los recursos públicos para sostener esta demanda creciente de justicia. Después hay algunos elementos que a nosotros nos rompen los ojos. El ministro hace pocas horas nos compara en materia de seguridad con Sinaloa, presidente. No nos compara con alguna capital europea, no nos compara con algún país de los sudamericanos que de alguna manera logran sostener el desafío del delito, del narcotráfico de una manera adecuada. Nos compara nada más y nada menos con el crisol del cártel más poderoso de México para decirnos que todavía no llegamos a ese nivel. Pero todos hemos visto, y se lo hicimos saber, que los datos de muertes violentas en el segundo semestre del 21 se estaban confirmando en el primer semestre del 2022 y que era necesario hacer un acuerdo, sobre todo a nivel de todos los operadores del sistema de seguridad y del Poder Judicial, para tratar de contener una ola de violencia que está lejos de ver, nosotros al menos, el fin y el nivel al cual se puede llegar a alcanzar. Pero acá lo que se dice es que los delitos todos bajaron en el 2021. Y como se hace una cuenta rápida, dice, bueno, hay menos hurto, hay menos rapiña, no hay nada
de lo cual preocuparse. Y lo que pasó en el primer semestre del 22 se recuperará o se mejorará, tal fue lo que me dijo el ministro cuando le pregunté particularmente por el departamento de Rivera, en cuanto a las muertes violentas, los ajusticiamientos y los conflictos entre las bandas de narcotráfico que allí operan, que en algún momento eso va a tener resultado el trabajo que se está haciendo. A nosotros, presidente, eso no nos deja tranquilo para nada, sobre todo porque hay compromisos que cumplir en materia de llevarle nuevos recursos a aquellos lugares donde se está recrudeciendo la política de las bandas criminales y de alguna forma cubrir que no sea los trabajadores, la ciudadanía, los vecinos y vecinas de cada uno de esos territorios los que terminen de alguna manera pagando las consecuencias de la inseguridad pública que está lejos de estar controlado. A nosotros, presidente, nos llama la atención también de que otros sectores de política pública no sean debidamente reconocidos por esta rendición de cuentas. Ya se nos fue explicado por parte de otros compañeros de bancada la situación en materia educativa y particularmente la Universidad de la República, un nuevo recorte de los recursos del Instituto Nacional de Colonización, ¿no? Se está oponiendo y se está haciendo competir por recursos públicos a dos entidades dentro del Estado uruguayo que cumplen tareas fundamentales, cada una en su área de política, y se está haciendo de alguna manera desvestir un santo para vestir a otro, sin cubrir algunos de los elementos que en esta rendición de cuentas, particularmente la anulación del adicional del Fondo de Solidaridad, le ha servido a la UDELAR para instalar centros educativos terciarios en el interior del país y obra pública en el interior del país para que no haya que venir a Montevideo para estudiar una carrera terciaria. Bueno, eso ahora todavía no está recuperado, todavía no está 100% seguro de cómo se van a recuperar esos fondos genuinos de uso de la Universidad de la República. Ahora, en otros lados sí vimos recursos, hay que reconocerlo. Mi compañera de bancada lo hacía mención hace algunos minutos, lo que tiene que ver con bolsones de dinero para el 24, que a nosotros nos parecería que en todo caso, si son muy necesarios, deberían ser aplicados en el 23 o incluso aplicados ahora. Ahí quisiera hacer mención, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el artículo del Fondo de Desarrollo de Asimetrías para algunos gobiernos departamentales del interior del país, particularmente Artigas, Rivera, 33 y Cerro Largo, que van a tener una partida de 250 millones de pesos por los próximos 4 años, que se van a llevar el 52% de esos fondos, que son adicionales a los que ya le dispone la Constitución de la República para los gobiernos departamentales. ¿En qué se va a gastar esa plata? Sin contrapartida. No se sabe, eso cada gobierno departamental lo aplicará a su real saber y entender, pero de alguna manera nosotros entendemos que si esos recursos públicos se destinan para reforzar a la cobertura de familias en situación de pobreza, la vulnerabilidad, situación de mortalidad materno-infantil, de pobreza infantil, bueno, son recursos bien destinados. Ahora, que esos recursos se destinen a eso. Y por eso, el año que viene, cuando estemos por estas mismas fechas estudiando la rendición de cuentas del 2022, estudiaremos concretamente en qué se han destinado esos recursos extras que se han destinado para el alivio de las asimetrías en nuestro territorio y particularmente para mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de nuestra población. Se hacía mención también al artículo de refuerzo del presupuesto del INDA para merenderos en el 2023 y el 2024. Vamos a hacer un seguimiento muy detenido de esas partidas porque queremos que esas partidas lleguen a aquellos que más lo necesitan. Y termino, presidente, como empecé con el tema de los grandes números, no extraña, porque fue lo que más nos cuestionaban cuando se hacían las rendiciones de cuenta en los gobiernos del Frente Amplio, que en aquellos momentos la oposición siempre fustigara a los mensajes presupuestales y a los ajustes de la rendición de cuenta con el concepto del déficit fiscal. Y hoy aquí también lo vimos, ¿no? En vez de reconocer el Sistema Nacional Integrado de Salud, como hizo el diputado Posada, en vez de reconocer el Plan Ceibal, otras institucionalidades que se fueron creando, aquí lo que se recordó hoy fue que el Frente Amplio dejó el gobierno con un déficit fiscal desbocado. Y está bien que a la gente le preocupe eso. A nosotros nos preocupa que el déficit social generado por la ausencia de respuesta
no haya sido mencionado por casi ninguno de los diputados del oficialismo, particularmente lo que tiene que ver con el alivio de la situación de pobreza en que cayeron 100.000 compatriotas luego de la pandemia y que solamente se recuperaron 33.000. O en el alivio de aquellos sectores que perdieron horas de trabajo, que perdieron ingresos, o de aquellos gurises que de alguna forma, por obra del recrudecimiento de la situación de emergencia alimentaria, hoy van a un comedor o a un centro educativo y vienen con el hambre atrasada de 2 días porque el fin de semana no tuvieron para comer. Que nadie haya mencionado que muchos compatriotas van a hacer fila a una olla para llevarse un plato de comida, que mucha gente no recupere todavía su trabajo y que esos 40.000 puestos de trabajo que se ponen como cifra para el fin del 2022 no se cuenten los casi 15.000 o 17.000 puestos de trabajo que son jornales solidarios por 12.500 pesos por algunas horas semanales. Ese déficit social nadie lo menciona, pero como el karma y como el texto de una larga campaña electoral fue abatir el déficit fiscal y abatir los intereses que se pagaban por el endeudamiento externo y de abatir de alguna manera el porcentaje de la deuda con respecto al PBI, todos esos grandes indicadores macro, cuando nosotros lo bajamos a tierra y le preguntamos a este gobierno cómo se está haciendo para atender la emergencia alimentaria, la emergencia de la desigualdad, la emergencia en materia de pobreza y en materia laboral, eso no entra en ninguna de las interpretaciones que se han hecho de un proyecto de rendición de cuentas que parece que fuera maravilloso. Y por eso colocamos nosotros, presidente, el énfasis en aquel indicador macroeconómico que golpea directamente en el bolsillo y en los ingresos de los hogares, que es la inflación. Hasta tanto no controlen y no contengan el impacto del aumento de los precios, no va a haber ninguna recuperación salarial asegurada. Y tendremos que ir estudiando año a año cómo se comporta el ingreso de los hogares en nuestro país, cómo se comporta la evolución de los precios de la canasta alimentaria, cómo se comporta el consumo privado y particularmente el comercio minorista, que es el que no despega de los últimos 2 años, el que se siente de alguna manera permanentemente condicionado y que haya un incremento, como fue reconocido por el propio diputado Perrone, en el endeudamiento de las familias, que haya miles de uruguayos y compatriotas que estén endeudados hasta el cuello y no puedan tomar crédito en el sistema formal. De todas esas cosas, esta rendición de cuentas no habla una sola palabra. Y particularmente, presidente, para nosotros que estamos aquí analizando un mensaje de ajuste presupuestal a mitad de gobierno, que no se haga mención a estas cosas, como a otras, habla de la fragilidad del acuerdo para sostener esta política económica, que ha fracasado en atender aquellos desafíos y aquellos problemas que impactan directamente en los sectores más vulnerables, en el sector de bajos recursos. Yo interpreto que le quedan 2 años al gobierno y por eso se están destinando recursos en áreas que tienen un impacto directo en la operativa de algunos sectores políticos, que se adelanta la campaña electoral con esta rendición de cuentas para destinar recursos, para adelantar la disputa política en un contexto en el cual los números no le están dando bien al gobierno, y que se adelanta con recursos públicos para sostener, de alguna manera, compromisos de campaña que hoy todavía lo vemos muy lejano de concretarse y de cumplirse. También hablé del fracaso de la política pública, y no desde la perspectiva de que queremos que le vaya mal al Ministerio del Interior o a este gobierno en materia de seguridad. Lo que queremos es que le vaya bien porque eso habla de que nuestra gente va a estar más segura. Ahora, los datos del 2021, al final del año, los datos del primer semestre del 2022, nos hablan de una emergencia en materia de muertes violentas, de una necesidad de recursos extra en amplios sectores del sistema de seguridad y convivencia, particularmente el Poder Judicial, que este proyecto no atiende y no atendió hasta ahora. De repente en el Senado aparecen recursos y se subsana estos olvidos. Nosotros hacemos esta mención para que no se pierda dentro de las reasignaciones, aditivos y sustitutivos, que el Poder Judicial, una parte fundamental del sistema de justicia, no se le incrementaron los recursos y que eso habla de la seguridad pública en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Javier Radiccioni.
Gracias, señor presidente. Primero que nada, sumarme al agradecimiento a todos los funcionarios de la Cámara y en particular a los funcionarios de la Comisión con los que venimos trabajando hace ya